Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Qué padre saludarlos a cada uno de ustedes, los que estamos acá en vivo. Es ombligo de semana, miércoles ya vamos más adelantados para terminar esta semana, corriendo para terminar el año, pero estamos felices de estar ya en la víspera de terminar este taller que tiene 8 capítulos. Si tú por primera vez nos estás escuchando y viendo, te quiero invitar a que vayas al capítulo número 1 para que puedas tener la secuencia de este taller y aproveches cada una de las herramientas que te ofrecemos a lo largo de ellas. Quiero decirles que con mucha honestidad lo que hemos venido aprendiendo aquí no es como que ir un checklist, ya lo aprendí y ya lo logré. Es un aprendizaje que no lo hacemos nuestro de una manera total, sino en un esfuerzo cotidiano. Es decir, cuando hablamos de límites, todos los días tenemos que trabajar los límites. Cuando hablamos de autoestima, todos los días tenemos que trabajar la autoestima. Pero lo padre es que ya tenemos ahí el conocimiento para seguirlo trabajando cada día. Quiero saludar a mis amigos y amigas, conocidos y desconocidos, pero les quiero enviar un saludo a las chicas de la Casa de Refugio Hepzibah, porque nos están ahí usando este material y con todo el corazón queremos que sea de ayuda, que les sea útil, que sea transformador, que sean herramientas que les equipen. También en otro centro de rehabilitación, en escuelas para padres, en diferentes lugares. Qué padre, me emociona mucho saber que por lo menos aquí en todo el estado nos están escuchando Namiquipa, Delicias, Parral, Casas Grandes, Cuauhtémoc y todos los puntos circunvecinos. Les saludo desde acá, desde Chihuahua, y les agradezco muchísimo que entren a YouTube, a las diferentes plataformas, nos dejen su like. Me encantó esta semana recibir el mensajito de alguien que dijo: listo, ya llegué, ya lo vi y ya te dejé mi like ahí en la plataforma. Gracias. Si ustedes comentan algo en las diferentes plataformas, nos ayudan mucho para que el propio algoritmo recomiende nuestro programa. Gracias a todos los que lo están compartiendo con otras personas. Y el último tema que vamos a ver hoy, porque el cierre, que será la próxima semana, es una recapitulación de cada uno de los diferentes temas, pero hoy vamos a hablar acerca de un tema tan importante como la actitud. Que no se nos olvide, amigos y hermanos, que a los codependientes nos pasó algo. Alguien nos hirió, alguien nos traicionó, alguien nos dañó. Estaba yo pensando justo estos días de un mal de amores. Yo creo que nadie se ha librado, nadie se ha librado. De que hayan hablado mal de ti, yo creo que no existe una persona aquí en la tierra de que no hayan hablado mal de ella. No sé, hay diferentes heridas, eventos que lastiman nuestra vida y nuestro corazón y que nos han hecho que caigamos en esta dinámica de comportamiento que es codependiente, nociva. Pero los codependientes, por lo que nos pasó, queremos controlar. Es decir, no somos personas locas, permítanme usar de una manera despectiva o mal, si ustedes quieren esta palabra. No somos locos de la nada y no es que seamos locos, pero es decir, nuestros comportamientos de obsesión, de tener el control, de controlar a otra persona que nos está dañando y terminar dañándonos a nosotros mismos, no ha surgido de la nada, es el resultado de traumas, de eventos que nosotros hemos vivido. Pero entonces por eso queremos controlar. Lo curioso es que queremos controlar lo que no se puede controlar. Pero ojalá y a lo largo de este taller hayas sido animado a hacerte cargo de lo que sí te puedes hacer cargo, a trabajar lo que sí puedes trabajar, a controlar lo que sí puedes controlar. Y la actitud es algo que nosotros debemos de trabajar, es algo de lo cual nosotros debemos hacernos cargo. Tal vez hayas escuchado esta expresión que dice que la actitud es como una llanta ponchada. Si no te detienes y la arreglas, no vas a llegar lejos. Y estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí queremos llegar lejos. Por eso estamos atendiendo a esta capacitación, a este taller. Quiero decirles que la actitud es algo bien importante porque es una disposición de la mente, es una disposición emocional. Y este estado de ánimo, esta disposición mental y emocional influye en la manera en que nos percibimos a nosotros mismos, influye en la manera que pensamos, influye en la manera que sentimos, influye en la manera, por supuesto, en la que nos comportamos ante un evento, una situación o una persona. Entonces recuérdense
en el primer capítulo de este taller que hablamos acerca de las características de una persona codependiente, hablamos de que tiene pensamientos cíclicos, sentimientos cíclicos, comportamientos cíclicos. Entonces, la actitud es algo que nos hace estar en este ciclo malo. Hay algunas actitudes, por lo menos 3, se las comparto. La actitud positiva, que no gozamos mucho de ella. Las personas codependientes somos más dados a las actitudes negativas. Pero la actitud positiva se caracteriza por una disposición optimista y favorable hacia algo. Y la otra actitud, la actitud negativa, que es más común, más dados a ver todo en negro, en grises, en oscuro, a sentir que no hay esperanza ni nada de eso. Esta actitud que nos representa más de las veces que quisiéramos, se caracteriza por ser una disposición pesimista y desfavorable hacia algo o hacia alguien, y muchas veces hacia nosotros mismos. Hay otra actitud que es la actitud que se puede denominar como neutral, y esta se caracteriza por una disposición objetiva. Es ideal esta, donde no hay prejuicios hacia algo, donde tú analizas la información, razonas el evento, el suceso, la situación, y de ahí decides un comportamiento, una actuación o aún un sentimiento. Las 3 cosas que componen la actitud son bien interesantes, porque la actitud no es de la nada. No surge nada más así porque me dormí mal, dormí torcido, dormí poco tiempo. No, la actitud trasciende más al descanso durante la noche o al no descanso, a tus circunstancias. Las actitudes tienen como componentes el cognitivo, es decir, la forma en la que pensamos y en la que percibimos algo. Y a veces nuestra mente está tan anclada a ciertos pensamientos. Detente un momento y analiza tu vida, porque yo me acuerdo de una persona que le encantaba esta frase y decía ella: piensa mal y acertarás. Era tanta su codependencia, era tanto su actitud negativa, que su frase preferida era: piensa mal y acertarás. Y cuando acertaba, ella sentía como que le pegaba el gordo, decía: te lo dije, las cosas iban a salir mal. Entonces, amigos, quiero decirles que existen me detengo aquí un poquito y hago este alto y este paréntesis, porque le estoy diciendo que la actitud tiene un componente que es cognitivo, que es cómo pensamos, y el pensamiento es tan fuerte. Hay se llaman profecías de Pigmalión o profecías autocumplidas. Las declaro y luego hago todo para que suceda de esa manera. Así que debemos de tener mucho cuidado, porque nuestra actitud no está suelta, depende de nuestros pensamientos. Y también nuestra actitud tiene un tercer componente, que es el componente emocional. La forma en que nosotros nos sentimos ante un suceso, ante un evento o ante una persona contribuye mucho a la actitud que tenemos. Por eso a veces: oye, pero si estabas requete bien, ¿qué pasó? Si te la estabas pasando bien padre aquí y resulta que pasó algo y tú te sientes ante ese algo que pasó, ante esa persona que llegó, tienes un sentimiento doloroso y entonces tu actitud cambia. Y finalmente tiene un componente conductual. La actitud no se puede esconder, la actitud te lleva a que tengas una conducta, que te comportes de una manera u otra. Entonces, ¿qué hace o qué factores influyen en nuestras actitudes? Las experiencias pasadas, la educación y la cultura, los medios de comunicación, la influencia social y también la personalidad y el temperamento. Entonces, necesitamos nosotros entender que la actitud se debe de cuidar. Es algo que, así como te aseguras que te bañaste, te aseguras que te cepillaste los dientes, te aseguras de haberte peinado, te aseguras de vestirte correctamente, lo que sea, así necesitamos asegurarnos de la actitud con la que nos vamos a levantar o con la que vamos a enfrentar nuestro día a día, o con qué actitud voy a llegar aquí. Y lo puedes decidir y lo puedes controlar, te puedes hacer cargo de eso. ¿Por qué? Porque la actitud influencia el comportamiento. Y bueno, está bien, tú puedes decir: es mi comportamiento, es mi derecho de ser y de actuar de la manera que mejor me conviene. Pero el tema es que ese comportamiento y esa actitud tienen un impacto en las relaciones interpersonales. Tienen un impacto, y la actitud negativa, que viene de pensamientos negativos, es decir, de emociones dolorosas y de sentimientos dolorosos, no te hace tener buenas relaciones con las personas que tú más amas.
Y también la actitud negativa o las actitudes tienen un efecto en la salud mental y por supuesto en la salud física. Pero si eso fuera poco, la actitud también tiene una influencia en el éxito y en el logro de objetivos. A veces no logramos cosas por no tener una actitud correcta. Entonces, ¿cómo hacemos para, aparte de cuidar nuestra actitud, para corregir y cambiar una actitud negativa? Es bien importante que nosotros identifiquemos, hagamos un viaje de introspección. ¿Por qué estoy teniendo esta actitud? Porque estoy siendo grosera, porque estoy siendo desafiante, porque estoy siendo tímida, porque estoy siendo, no sé, la actitud cualquiera que estés manifestando. Necesitamos hacer una introspección, una revisión hacia adentro y reconocer esa actitud negativa y de dónde viene. ¿Cuáles son las causas que producen esa actitud en mi vida? Y entonces, ya cuando tengo estos dos pasos, la reconozco e identifico de dónde viene, entonces necesito identificar o proponerme metas para hacer cambios de actitud. Entonces, vamos de lleno a este tema, pero esto es mi introducción solamente para resaltar la importancia de las actitudes y decirles que esto sí es algo en lo que nosotros podemos estar a cargo y debemos estar a cargo, las actitudes. Entonces, una buena actitud nos mantendrá a flote, es decir, impedirá que te hundas en el mar de problemas que pueden ocurrirnos. Cuando ocurrió el sismo en México del 85 y que fue tan dramático y lo televisaron y todavía hasta hay una serie recientemente ahorita, y las personas que milagrosamente fueron rescatadas después de días, después de horas de no tener alimento, de estar aplastados, ¿no? Colapsados con vigas, con bloques de cemento sobre ellos. Si tú revisas la historia de ellos, lo que los mantuvo vivos fue una actitud correcta. Entonces, y seguramente los que no nos pueden contar cómo enfrentaron esta, no todos, pero seguramente debe de haber los muchos casos de personas que se murieron por no tener una actitud positiva, sino tener una actitud negativa de nadie me va a ver, nadie me va a oír, nadie me va a rescatar. Entonces, tengamos cuidado con nuestra actitud porque la actitud puede mantenernos a flote en medio de los diferentes problemas. La actitud necesitamos cuidarla, les decía ahorita. Y una manera de cuidarla es cuidar a qué te expones. Es decir, con quién te juntas, qué estás oyendo, de qué manera estás nutriendo tus pensamientos, de qué manera estás nutriendo tus sentimientos. Porque hay una historia en la Biblia donde dice que estaban los ejércitos israelitas frente a su ejército enemigo por 40 días. Estaban ahí enlistados, listos para defenderse y con la intención de pelear contra sus enemigos y derrotarlos, pero dicen que durante 40 días un paladín enorme, 3 metros de altura, que tenía una armadura demasiado pesada, paseaba enfrente de ellos y los maldecía y los denigraba y se burlaba de ellos, los escarnecía, hasta se burlaba de su Dios. Tantos días estuvieron por ahí que quiero decirles que este ejército temblaba. Pero venía David a traerle lonche a sus hermanos que estaban allí en la fila de guerra, entre los soldados enlistados y en batalla, o para empezar la batalla, venía a traerle lonche. Y cuando él viene llegando, escucha a este paladín que empieza a burlarse de ellos, a ver si de veras ustedes tienen un Dios, vengan y acaben conmigo, y el que acabe conmigo, ese va a ser el vencedor. Y entonces David, a diferencia de todos los cientos de soldados que estaban ahí frente a ellos, este era un jovencito de 16 años, él se atrevió y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a hablar en contra de los ejércitos del Dios viviente? Pero resulta que David venía de otro lugar, de otro pensamiento, de otra experiencia, de otro sentimiento. Los que son estudiosos de la Biblia sabrán que David venía de pastorear ovejas, de estar a solo con sus instrumentos, escribiendo cantos, adorando a Dios, teniendo comunicación con Él, una dependencia total y brutal con Él, porque él venía fortalecido. Y entonces él dijo: no, hombre, ese paladín, ese hombre de 3 metros y con todo su equipo
no es absolutamente nada para mí, porque yo vengo de matar osos, yo vengo de matar leones y no, hombre, o sea, no pasa nada. Y así fue. La historia relata que David agarró piedrecitas del río, las echó en su saco pastoril, llegado en determinado punto para enfrentar al Goliat, al gigante, al paladín, sacó su honda, depositó ahí una piedrita, hizo el movimiento que tenía que hacer, soltó la honda, la piedra, y la piedrecilla llegó y dio justo en la frente del gigante, ya que el hombre cayó tan alto como era, y David después de esto se acercó, se paró en él y le degolló la cabeza para asegurarse de que ya no había más problemas. Es bien importante la actitud, porque la actitud nos puede mantener a flote por encima de los problemas. Todavía recuerdo el testimonio de una persona que enfermó de cáncer de mama. Cuando se va a atender médicamente, el cáncer ya está muy avanzado, ha hecho metástasis por todos lados, y le acompañaba a alguien de su confianza, una hermana en la fe, y dice que la mujer que la acompañaba le dice: ¿qué quiere que hagamos? Y dice que le dijo: vamos fuera de la ciudad, salgamos fuera de la ciudad. Y estaban allá fuera de la ciudad, se bajan del carro, están llorando, están orando, y la acompañante le decía: usted dice cuándo nos vamos, usted dice cuándo nos vamos. Y ella dice: no voy a moverme de aquí, ni voy a ir a mi casa hasta que Dios me haya dado una palabra, hasta que Dios haya dicho algo acerca de mí. Y dice que en oración el Señor le dio este salmo que dice: yo sé que no moriré, sino que viviré y contaré las grandes cosas que el alto Dios ha hecho conmigo. Y entonces esa palabra fue suficiente para modelar su actitud, y dice que ella, en estas experiencias tan dramáticas del cáncer, de ver cómo su piel se desmoronaba, se desintegraba y que todo parecía fatídico, y ella seguía diciendo: yo sé que no moriré, sino que viviré y contaré las grandes cosas que el alto Dios ha hecho conmigo. Y ella libró esta batalla, nos lo testificaba, ya completamente sana, el cáncer en recesión. Entonces te quiero platicar que la actitud necesitas cuidarla. No vayas más por ahí con la vida con una mala actitud. Sé que tienes motivos para tener esa mala actitud, sé que tienes razones muy válidas para tener esa actitud, pero no te están ayudando. Entonces, si no te ayuda, deshazte de esa mala actitud. Porque además, como esta mujer que no quiso avanzar a dar la noticia a su familia hasta que Dios le hubiera dado una palabra, eso es bien importante, porque quiero decirles que Dios tiene el poder y el deseo de modelar nuestra actitud, de cambiar nuestra actitud. Su palabra dice montones de cosas que nos ayudarían a darle forma a una actitud y salir de una actitud negativa a una actitud positiva. Ejemplo te doy, dice la palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy. Es el codependiente: es que soy tan débil, es que me ven la cara, es que abusan de mí, es que porque soy bueno, es que porque los amo. No, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me va a recoger. Dice la palabra de Dios que caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me van a tocar. Dice la palabra de Dios que no se duerme el que guarda mi alma. Dice la palabra de Dios que Dios nos pastorea y por lo tanto nada nos hace falta. Dice la palabra de Dios: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y si tú te das una paseadita por la Biblia y empiezas a descubrir todo lo que Dios dice, te ayudará a modelar tu actitud. Entonces, más allá de cualquier libro que estés leyendo, te animo a que leas la palabra del Señor, la Biblia. Y en esa misma Biblia el Señor nos dice que en este mundo vamos a tener dificultades. Bueno, porque luego los codependientes pensamos que todo lo trágico, todo lo amargo, todo lo horrible, todo lo terrible nos está pasando a nosotros. Entonces, que por eso tenemos derecho a sufrir y que por eso tenemos derecho a tener una mala actitud. Pero el Señor dijo: en este mundo vas a tener aflicciones. Pero no puso punto ahí, sino que una coma, y siguió diciendo: pero confía, porque yo he vencido al mundo. Entonces, amigo, hermano que nos escuchas, te animo a que actives tu fe, a que digas: sí es cierto, tengo problemas, tengo situaciones, pero puedo confiar en Dios y Él es nuestra esperanza y nos saca adelante. Aquí viene el consejo. Saludo a una amiga muy linda
que me platicó que está viendo el taller de codependencia, cada uno de los capítulos, y que los comparte por aquí y por allá. Y me honraron mucho sus palabras, y sin ánimo de jactancia, pero quiero compartirles porque me llenó de gozo. Ella me dijo: Araceli, lo que usted nos está compartiendo es bien importante, dice, porque no solamente está revelando el problema, dijo, sino que nos está dando la solución. Y me encantó cuando ella dice: no cualquiera da la solución, dice, entonces usted no lo está dando. Entonces ella dijo: yo estimo que es valiosísimo lo que usted nos está dando. Bueno, aquí te voy a dar estas 3P que yo creo que son una solución para trabajar nuestra actitud. Estas 3P son 3 palabras: problemas, promesa y provisión. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo leí hace muchos años en un libro, ahorita no me acuerdo el nombre del autor, pero ese libro se llama Convierta sus retos en oportunidades, y él en uno de los capítulos habla acerca de las 3P, y a mí me ayudó a enfrentar mis problemas. Así que yo quiero que esto que yo recibí de ayuda también lo tengas tú. Para cada problema, dice este hombre, existe una promesa. Para cada problema existe una promesa. O sea, la Biblia tiene una vigencia que está por encima de las culturas, por encima de las edades, de las décadas, y sigue siendo vigente. Entonces, cualquiera que sea tu problema, vas a encontrar en la Biblia una promesa. Te platico que en la Biblia hay más de 3,000 promesas de las cuales tú puedes echar mano. Y cuando tú te atreves a creer y descubres la promesa de Dios para tu problema, como en el caso de esta mujer que te platicaba, que el cáncer azotó su vida de una manera tan fuerte, tan devastadora, y ella buscó y buscó en oración. Ella no era una mujer de fe, de oración, y en oración: Señor, yo no me voy a ir de aquí hasta que tú me des una palabra. Ya no me acuerdo si fue que abrieron la Biblia y tocó ahí el texto, o alguien le dio el texto, o le llegó un mensaje con ese texto, no me recuerdo, pero el tema es que ella encontró una promesa para su problema: no morirás. Y Dios había interpuesto esa promesa, sino que vivirás. Cuando ella tiene ese problema, encuentra la promesa, entonces empieza a buscar la provisión que Dios ha prometido en ese problema. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema de alguien? No, pues es que mi papá y mi mamá me dejaron. Bueno, hay una promesa en la Biblia, la leí ahorita, dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Y hay otro versículo en la Biblia que dice: ¿se olvidará la que da a luz? Dice: pues aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Entonces te está diciendo: tienes un problema, reconozco que tienes un problema, pero no tienes que quedarte a regordearte en el problema, a enlodarte en ese problema. No tienes por qué quedarte atrapada en ese problema y que ese problema te sea la justificación o el mérito necesario para tener una mala actitud. Porque hay personas que dicen: no, pues ¿cómo no quieren que tenga una mala actitud? Pues si tengo un problema. En la Biblia hay una mujer, se llama Ana, ya casi ni el esposo la aguantaba. Ana, vamos a adorar, Ana, vamos a hacer esto. No. ¿Por qué no, Ana? Pues Dios no me ha dado un hijo. Dios no me ha dado un hijo, Dios no me ha dado un hijo. Y el esposo le pregunta: Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y Ana: pues por supuesto que no, porque ella estaba decidida a estar en su problema. Pero cuando buscas una promesa de parte de Dios, y yo creo que Ana descubrió una promesa de parte de Dios, y esa promesa está en la Biblia también, y dice: clama a mí y yo te voy a responder. En lugar de estar ahí con la mala actitud y sufriendo en tu problema, apela a la gracia y a la misericordia de Dios, y Dios te va a escuchar. Ana fue al templo, oró de manera ininteligible, porque ella estaba en un mar de llanto. Tanto era así el drama, el sacerdote pensó que ella estaba ebria, pero ella oró al Señor, clamó a Dios, hizo un pacto con el Señor, y el Señor le dio el hijo que tanto ella esperaba, se llama Samuel. Y entonces, cuando tú descubres la promesa de Dios, entonces puedes tener la provisión que necesitas para tu vida. Por favor, amigo, amiga, de verdad, como dice la Biblia: bástele al tiempo pasado para haber hecho lo malo. Yo te digo: bástele al tiempo pasado ya para haber sufrido, para estar en lo malo, para estar en esta oscuridad, en este mundo de escala de grises. Hay promesas en la Biblia para tu vida, y si tú descubres esa promesa y la buscas, ahí vas a desatar la provisión de Dios
sobre tu vida. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 33, verso 1, dice: yo no quiero la muerte del impío, del que se ha ensuciado, aunque estés ensuciado, ensuciada por esto, por aquello, y te estés muriendo en esa mala actitud, en esa desesperanza, en ese dolor. Dice Dios: yo no quiero la muerte del que muere, sino yo quiero que el impío se vuelva de su camino y que viva. Entonces necesitamos soltar la mala actitud. Sé que ha sido como un traje, sé que ha sido como un atuendo que nos hemos puesto para ir en este mundo de dolor y de quebranto. Pero el Señor dice: yo no quiero que vivas en esa muerte, en ese luto, en esa oscuridad. Quiero que te vuelvas y que entonces vivas. Entonces, amigo, decídete de verdad a hacerte cargo de tu actitud. Decídete a hacerte cargo de tu actitud. Decide renunciar a ser una víctima de las circunstancias y andar por ahí por el mundo con este quebranto, con esta llanta ponchada. No vas a ningún lado, no vas a ningún lado. Me acuerdo una ocasión que viajábamos en aquellos años a una comunidad y se nos ponchó el carro. Obviamente el que conducía y los que íbamos dentro del carro nos dimos cuenta que se ponchó el carro, pero no había que hacerle porque no traíamos llanta de reparación. Discúlpenos usted, era un viaje, no llevamos llanta de reparación. Le echaron ahí como que airecito con una bomba, pero el daño era demasiado y cosas así. Entonces el conductor lo que pensó es, dijo: bueno, voy a darle hasta el próximo pueblo y le voy a dar a toda velocidad al carro era terracería, para evitar que se jugara por completo el aire de la llanta. Y claro que llegamos en el rin, pero en el camino había trocas que nos pitaban carros: van ponchados, van ponchados, van ponchados. Ya sabíamos que íbamos ponchados. No teníamos otra opción, según el conductor en aquel momento, de viajar ponchados hasta donde llegáramos. Pero si la actitud es una llanta que se ha ponchado, detente a reparar esa llanta, porque sé que sueñas con ir lejos, sé que tienes deseo, hambre, necesidad de que las cosas funcionen para ti. Dios está contigo para ayudarte. En Hebreos, cuando tenemos una buena actitud, nos ayudará muchísimo a ver las cosas, a ver cómo son las cosas. Aquí en mi diapositiva hay una fotografía con mucho dinero y hay una fotografía con una mujer sencilla, humilde, si quieres decirlo así, pero está con sus hijos. Entonces necesitas tener una buena actitud para entender qué es lo que verdaderamente es valioso y qué es lo que verdaderamente vale la pena y qué es lo que verdaderamente trasciende. Eso te ayudará, la actitud, para tener una definición correcta acerca de quién es un rico o de quién es un pobre. El modo en que ustedes y yo enfrentamos el problema determinará cuánto dure en él. Si yo enfrento el problema con una mala actitud, solamente voy a hacer más grande el problema. Nos vamos a seguir atascando allí en la situación. Pero cuando tengo una buena actitud para enfrentar el problema, saldré adelante. ¿Por qué? Porque voy a poner por obra lo que estoy aprendiendo aquí. Para cada problema hay una promesa. Y cuando yo encuentro la promesa, es como un cheque. Ya tengo el cheque y yo voy y lo cobro. Y entonces hay provisión de Dios para resolver ese problema que estoy enfrentando. Entonces, dice la palabra de Dios, por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quedémonos con esto. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué hace Cristo con los problemas? Porque de pronto nosotros tenemos ideas acerca de lo que Dios tendría que hacer con los problemas. A veces yo quiero decirte que Cristo no vino a deshacer el sufrimiento, porque el sufrimiento tiene una acción en nosotros, produce un resultado en nosotros. Y fíjate, y lo estoy diciendo con certeza, porque el mismo Hijo de Dios, que bueno, este es un versículo, una historia que servirá a muchos que no creen para seguirse afirmando en su no creencia.
porque dicen, como un papá, o sea, como el papá, como el Padre Dios permitió que su hijo muriera de la manera que murió. Pero en Hebreos capítulo 5, 8 y 9 dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús y en este evento, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y hace unos días conocí a una persona que tiene a su hija en una clínica de rehabilitación y están en ese proceso. Y yo les decía a ella, tal vez el problema no es que tenga una hija en un centro de rehabilitación, en una clínica de rehabilitación. Tal vez Dios quiere que en esa experiencia crezca ella, crezca su hija, crezca toda la familia y que de ahí ellos salgan y puedan ser más empáticos con personas que están pasando estas situaciones y no empáticos para abrazar y llorar, sino para ayudar, para dar esperanza, para dar consuelo. Y ella asentía. Entonces, Dios no vino para deshacer el sufrimiento. Él ya lo dijo, en este mundo van a sufrir, van a batallar, van a tener problemas, pero confíen, yo he vencido el mundo. Y en medio del sufrimiento necesitamos aprender a ser obedientes. Entonces, la mala actitud nos hace ser rebeldes. Es una rebeldía, al final de cuentas es una protesta, es una manifestación de desacuerdo. No quiero esto, no lo merezco, necesito otras cosas, pero no, las cosas no siempre se resuelven con protestas y con manifestaciones. Pero ojalá y en medio de tu sufrimiento y tú y yo tengamos el aprendizaje que Dios necesita de nosotros, que aprendamos obediencia y que seamos perfeccionados en medio de ese sufrimiento. Tampoco Cristo vino a explicarnos las dificultades. En Eclesiastés 12:1, el hombre más sabio del mundo, Salomón, escribió y dijo, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos y llegan los días en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Si tú estás en medio de una dificultad, para cada problema hay una promesa y hay una provisión. Pero aparte de eso, en la dificultad debieras de oír la voz de Dios. Él está tocando para tener un encuentro contigo y que en Él seas fortalecido. Porque nosotros los que hemos creído también tenemos problemas, pero los tenemos en la confianza de que Él los ayuda, de que Él los favorece y seguimos adelante. Entonces, tampoco el Señor dice que Él vino a llenar la agonía, porque cuando estamos en el problema, en la dificultad, vino a llenarlo con su presencia. Jesucristo mismo, su Hijo, lo experimentó. Y allá en el Evangelio según San Lucas dice 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Estando en agonía, su Hijo lo único que quería era asegurarse de que la presencia de Dios estuviera con él. Porque donde Dios está no hay falta de nada. Él nos fortalece, Él nos ayuda. Entonces, ¿qué hace Cristo con los problemas? Bueno, a través del sufrimiento, el Señor nos enseña obediencia, nos perfecciona. A través de las dificultades, nos encamina hacia el ayudador, al que no falta a sus promesas, al que no defrauda. A través de la angustia, nos lleva a que busquemos su presencia en nuestras vidas. No todo lo malo, no toda la adversidad producirá derrota. Los problemas, amigos, no desarrollan carácter. Porque luego hay personas que dicen, es que yo tengo esta actitud mala, este mal carácter por los problemas que he tenido. No. Los problemas no desarrollan carácter, revelan el carácter que tenemos las personas. Entonces, dice la palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. La mala actitud justificada y razonada que hemos venido manejando durante toda nuestra vida en esta dinámica codependiente nos ha hecho hacer nuestro propio reino, nuestras propias reglas, nuestras propias leyes fuera de Dios. Pero dice Dios, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y sabes por qué te cito este texto en este día? Porque hoy Dios te está hablando y te está haciendo una invitación.
deja de oír los problemas, deja de oír las aflicciones, deja de oír el dolor, deja de estar constantemente pensando en el que te hirió, en el que te dañó, en el que te defraudó, en el que esto y aquello, y oye mi voz. Yo soy el que te sano, yo soy el que te ayudo, yo soy el que te proveo para que salgas de aquel problema y de aquella situación. Así es que, amigos y amigas, aprovecha esta charla y de verdad, porque yo no te conozco y Dios sí te conoce. Si tú ya eres una oveja del Señor y le oyes y le sigues, te felicito. Solamente tendrías que educar tu mente o trabajar con tu actitud de esta manera. ¿Tengo un problema? Bueno, para todo problema hay una promesa y para toda promesa hay una provisión. Si yo creo la promesa, la encuentro, la descubro, la cobro, tengo la respuesta de parte de Dios a mi vida. Así que no te amedrentes, no te acobardes, no le des más oído a todos esos pensamientos que te habían rodeado, que te habían apresado, porque Dios está ofreciéndote su ayuda para que salgas de esta situación. Así que, amigo, pues te deseo el mejor de los éxitos en esta carrera de dejar de ser codependientes. Es una prueba y error, como un bebé que va caminando, da pasos así como que inseguros, trémulos, débiles, y se cae y se levanta hasta que vamos dominando el ejercicio de cada una de estas actividades. Qué bueno que nos estás sintonizando este viernes y nos vemos el próximo viernes para cerrar nuestro taller de Ya no seas codependiente. Dios te bendiga y muchas gracias por tu atención. Bye bye.